Bienvenido a mi canal de YouTube. En este canal te contaremos historias reales y encontrarás personajes que te sorprenderán. Prepara algo de picar, y empezamos. El lunes 8 de agosto del 2005. La policía recibe una llamada de un robo al Banco Central de la ciudad de Fortaleza, Brasil. Al llegar la policía, los trabajadores les explicaron que el robo ha sido en la planta de abajo. Les explicaron que al volver de fin de semana, abrieron el banco y tenían que sacar dinero de la caja fuerte que estaba en la planta de abajo y encontraron un agujero en el suelo. Este agujero era muy pequeño. Al preguntar cuánto se robaron, los trabajadores dijeron que no lo sabían con certeza, pero rondaba los 164 millones de reales, lo que equivale a 80 millones de dólares. La policía quería poder entrar a ese agujero para saber hacia dónde llevaba o qué había dentro, para saber cómo lo han hecho los ladrones, pero no había manera. Hasta que llegó un policía que era delgado y dijo que él estaba dispuesto a entrar allí. Al meterse allí, vio que había un túnel, y estuvo más de una hora gateando en ese túnel porque gateaba tan despacio por miedo que los ladrones estuvieran al final del túnel. Al llegar al final del túnel, encontró unas escaleras, subió con la pistola en mano. Levantó la tapa y era un cuarto, pero estaba vacío. La casa estaba arruinada, basura, ollas y todo tirado al suelo, y las ventanas tapadas con madera. Después de buscar toda la casa, se dio cuenta que estaba vacía. También había una habitación llena de sacos con polvo. Subió al techo de la casa y se dio cuenta que estaba en un sitio muy cerca del banco. Y esta casa era una tienda que se dedicaba a vender césped artificial. Estas son las fotos del agujero que estaba dentro de la casa, y el túnel que habían construido. Después de investigar, la policía se dio cuenta de que este robo era parecido a uno que había pasado un año antes en la ciudad de Sao Paulo. Directamente empezaron a sospechar que los mismos habían efectuado este robo en la ciudad de Fortaleza. Los ladrones habían alquilado esa casa y la pintaron en color verde, y pusieron el nombre como si fuera una empresa. Y todo para poder sacar sacos de polvo y restos de la obra en el túnel sin que nadie sospeche. Lo más sorprendente del túnel que habían construido, era que aparte de la luz y el aire acondicionado, había un tubo de agua que salía desde la casa y cableado de telefonía para poder comunicarse los de dentro de la casa con los que estaban construyendo el túnel. Más adelante uno de los ladrones que le detuvieron dijo que el problema que encontraron era que al principio sacaban los sacos de todo el polvo y venía alguno de sus compinches con un camión y se lo llevaba, pero al ser diario, la gente en el vecindario empezaron como a sospechar, entonces decidieron dejar todos los sacos dentro de la casa. Los trabajadores del banco utilizaban una grúa para poder levantar el dinero de estantería a otra y una vez acabado el trabajo la dejaban en un hueco que tenían apartado. Después de que los policías investigaron, resulta que justo donde dejan la grúa, estaba la cámara de seguridad que tapó todo, tanto por donde salieron los ladrones como la entrada de los mismos. Y empezaron a sospechar de que alguien que trabaja en el banco les ayudó poniendo la grúa en ese sitio justo. Otra cosa que ayudó a los ladrones, era que los conductos de aire estaban separados de la pared, cosa que ayudaba porque a la hora de dejar los palés del dinero, estos no chocaban con la pared. Y podían moverse con facilidad sin que les capte ni la cámara ni los sensores de movimiento. Aparte de que los sensores estaban en el techo y era muy largo, y eso lo sabían los ladrones. Después de investigar todo, la policía dijo que los ladrones habían entrado el viernes sobre las 6 y 7 de la tarde, justo antes de que salgan los trabajadores, y por esa misma razón no saltaron los sensores de movimiento, aparte de, como hemos dicho, estaban instalados en el techo, y era muy largo. Solo se movían detrás de los palés. La policía estaba segura que alguien de dentro les había dado esta información. Empezaron a meter dinero en sacos y subirlo por el túnel, cada uno haciendo su trabajo como un reloj, cada uno de ellos hacia una labor diferente. La policía empezó con su investigación afuera del banco y lo primero que hicieron es preguntar sobre el nombre de quien alquiló la casa. Y el documento que tenían era de alguien llamado Paolo Sergio. Sale en la foto con gorro,
cosa que no se puede permitir en un documento y eso lo puso más difícil a la policía. Lo segundo que investigaron fue las empresas de alquiler de coches. Porque todo el dinero que se llevaron, pesaba 3,5 toneladas, eso significa que han tenido que sacarlo con algún coche. Y dado la profesionalidad del robo, la policía sabían que no iban a utilizar un coche de ellos. Efectivamente, en su búsqueda en una de las empresas, toparon con un hombre llamado José Charles, que compró unos cuantos coches y camiones en efectivo. Este hombre tenía una empresa de transporte, lo raro que cuando llamaron a la empresa, la secretaria les dijo que no se encontraba en la oficina, y que el domingo se había ido con un conductor él mismo a hacer un transporte importante a Sao Paulo. Dado que ya sospechaban que los ladrones eran los mismos del robo que hubo en Sao Paulo, ahora estaban seguros de que José Charles tenía algo que ver con el robo. Encontraron el camión de transporte, era un camión para transportar coches. Y como Sao Paulo estaba a más de 3.000 kilómetros de la ciudad de Fortaleza, encontraron el camión en una ciudad llamada Belo Horizonte. El conductor era un señor que no tenía ni idea de lo que transportaba aparte de coches y le resultaba raro que el dueño de la empresa quería estar con él en este viaje. Y en una gasolinera que salieron a repostar, Charles se alejó a hacer una llamada a una cabina, y el conductor se acercó a los coches para ver si estaba todo bien, y vio dinero tirado en el suelo en unos de los coches. El conductor empezó a hilar entre el dinero que había en los coches y el robo del banco, ya que había salido en todos los medios de comunicación. Y decidió que iba a acercarse a la primera estación de policía que le pille de camino. Pero al entrar a una estación de policía y dado que ya tenían información, los recibieron con las armas y los llevaron a los dos detenidos. Al investigar los coches, encontraron una parte pequeña de dinero. Y resulta que Charles era hermano de un hombre llamado Marco Rogerio. Y este era un jefe del narcotráfico en Sao Paulo. Este les reconoció que ayudaba a su hermano, pero no conoce los que participaron, ni entró al banco ni nada, solamente ayudaba con las cosas de fuera como alquiler de furgonetas y coches. Y el dinero que encontraron era su parte y la de su hermano por el robo. Porque cada uno se llevó su parte y se fueron por su camino. Les dijo también que la gente que participó en el robo fueron 34 personas. Y que él podría reconocer algunos pero no ha tenido con ellos ningún trato. La policía le sacó una lista y pudo reconocer a 10 participantes, entre ellos, un hombre llamado Moisés. Este era un fugitivo de una prisión a través de un túnel, y donde se fugaron 53 presos. Aparte uno de los cabecillas del robo del banco en Sao Paulo, la policía decidió investigar a los 9 miembros de la banda. 1. Para que les lleven al resto que faltaban. Y 2. Para poder recuperar la mayor parte del dinero robado. Después de buscar la casa donde empezó el robo, encontraron una tarjeta de recarga entre toda la basura que había en esa casa. Eso les llevó al número donde fue cargada. Una vez tuvieron el número, empezaron con la escucha telefónica. Ahora os pondré una de las escuchas entre el dueño de ese número y otro miembro de la banda, que demuestra cómo querían comprar o gastar el dinero en algo que les apetecía, pero el miedo que tenían era más que las ganas, ya que toda Brasil sabía del robo. El dueño del número telefónico era un hombre llamado Antonio Edimar. Y una de las llamadas fue importante. En esta llamada la policía pudo saber la ubicación de Antonio y estaba en esta casa roja. Policías de paisano estaban en una cafetería enfrente de la casa y vieron salir a 2 hombres y uno de ellos se quedó mirando a uno de los policías. Sospechando que les habían pillado, decidieron actuar y detuvieron a los 2 hombres más los que estaban dentro de casa. Registraron la vivienda y encontraron mucho dinero que parecía ser para varios miembros de la banda. Había dinero por todas partes. También encontraron un cuaderno donde estaba puesto lo que les tocaba a cada uno de ellos por el robo. De todas las personas detenidas, solo Antonio y un hombre llamado David el Viejo, que eran los que robaron el dinero, los otros 3, eran amigos de ellos pero no tenían nada que ver con el robo al banco. Las investigaciones llevaron a un hombre llamado Desimar, y este reconoció haber comprado a uno de los seguridad del banco llamado Edilson. Y también les llevó a un hombre llamado Raimundo Lorendo.
Sabían que era un miembro de la banda pero no tenían nada sostenible para poder detenerle, así que decidieron vigilarlo. En uno de los días viajó a una ciudad llamada Puerto Alegre. Le siguieron desde que salió hasta su llegada a la ciudad. Al bajarse le estaba esperando un hombre llamado Alexandro. Salieron del aeropuerto y la policía les ha seguido hasta esta casa. Durante la vigilancia vieron que cada poco tiempo venían más hombres. Vieron a Alexander salir y le siguieron hasta una estación de autobuses, donde se encontró con otros hombres. Se montaron en su coche y los llevó a un edificio abandonado que después de la investigación resulta que la banda lo había comprado. Lo que llamó la atención de los policías es que los hombres metieron sus maletas y sacos dentro, cuando era un edificio abandonado. Al investigar un poco descubrieron que estaban haciendo un túnel desde ese edificio a un banco que estaba al lado de un banco llamado Banrisul. Este era el edificio de los ladrones, y este era el banco. Pero la policía no tenía ni una prueba. Para vigilarlos sin ser descubiertos, la policía alquiló un apartamento enfrente del edificio donde estaban los ladrones. Pusieron sus cámaras, prepararon sus teles y empezaron a vigilar a los ladrones. Lo que han visto que estos estaban disfrazados como albañiles que estaban arreglando ese edificio, algunos hasta llevaban el mono de trabajar y casco de protección. Y también vieron que sacaban unas bolsas muy grandes de basura. Uno de los policías le dijo a sus compañeros que tenían que ver qué tenían las bolsas. Si tenían polvo, eso significaba que estaban haciendo el túnel; si encontraban madera y hierro, eso significaba que ya habían llegado al suelo del banco. El plan era pillarles una vez que estén ya dentro del banco. Y cuando pusieron las escuchas telefónicas descubrieron que todos los trabajadores estaban bajo amenazas de un tercero. Les estaba amenazando para no chivarse, porque sabía qué estaban haciendo en el banco. La policía descubrió que este tercero eran en realidad dos personas, que más adelante acudieron al edificio. Para sorpresa de los investigadores, estos dos eran policías. Y al ver que estos dos eran policías, los investigadores decidieron actuar y entrar a por los ladrones. Pusieron dos francotiradores en una azotea, y entraron por la puerta principal. Detuvieron a 26 personas, y efectivamente encontraron el túnel. Los ladrones llevaban 78 metros de túnel, solo les quedaba 12 metros para estar dentro del banco. De todos los detenidos, solo 2 eran los miembros del anterior robo. Durante la investigación fueron pillando a los miembros de la banda y resulta que más de uno de los ladrones eran objetivo de otras bandas o criminales que sabían que eran los ladrones del banco. A uno de ellos le encontraron muerto. A uno casi loco en el bosque, otro de robarle tanto se entregó a la comisaría. Todos eran un objetivo y declararon que tenían miedo o estaban escondidos por miedo tanto a ser pillados por la policía como por policías corruptos y criminales que los querían matar para robarles. Casi todos fueron pillados, algunos muertos, solo hubo uno que hasta el día de hoy no saben nada de él. Su nombre es Juvenal. La policía ha podido recuperar 34.000 real. Hasta aquí nuestra historia de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, suscríbete y dale like y activa la campanilla. Hasta la próxima.